tardes. Primero quiero agradecer muy cálidamente la invitación. Cuando se me invitó y vi que tenía la posibilidad de venir nuevamente a este país que me recibió en 1976 como exilado y como estudiante de Flaxo, es algo que no podía de ninguna manera no aceptar. Por lo tanto, hago aquí un homenaje a un país que ha sido extraordinariamente solidario con América Latina. Sí, la verdad que México merece un aplauso. Para los jóvenes que están en esta sala, como alguien que ya no está en esa categoría, aunque pienso que lo estoy, por lo tanto hay categorías que se confunden, les voy a decir que me parece que es muy importante que frente al horror no perdamos la capacidad de asombro ni la capacidad de indignación. Y me parece que el horror es algo que estamos experimentando demasiado y demasiado tiempo. María Elena Walsh, en un maravilloso texto que escribió y que canta Mercedes Sosa, habla de un monstruo que es muy grande y que pisa fuerte. Ella estaba hablando de su cáncer. Pero lo curioso es que capturó el inconsciente colectivo de Argentina y luego de América Latina. Y creo que es importante tener presente que el horror es parte de la cotidianidad de todas las humanidades. Quiero con esto decir lo siguiente. Desde que yo leí a Freud, me di cuenta que la vida es una danza entre el Eros y el Tánatos. Y es justamente el Tánatos el que está pisando muy fuerte en el contexto del mundo hoy. Este panel estaba orientado a especular, a analizar y a discutir cuestiones que se vincularon al estado de excepción. La primera ponente en la mañana, con una lucidez y una fuerza espiritual muy importante de aquellos que están comprometidos con las transformaciones sociales, habló del nuevo autoritarismo. A mí me llamó la atención, porque cuando yo llegué a México en 1976, los cientistas políticos estaban hablando del nuevo autoritarismo. Y ese nuevo autoritarismo estaba organizado alrededor de modelos estatales que reprimían a sus propias poblaciones. Ese nuevo autoritarismo tuvo varios nombres. Uno se llamó, por ejemplo, nuevos modelos vinculados a las dictaduras militares. Otros modelos vinculados a nuevos fascismos. Otro que cundió y se analizó mucho en América Latina, el Estado burocrático autoritario. Cualquiera sea el término que se utiliza para definir un nuevo autoritarismo, claramente entra en la categoría de ciencias políticas de un estado de excepción, bajo la hipótesis que hay un estado normal. Y ese estado normal generalmente está vinculado a la democracia liberal. No tenemos el tiempo aquí, y quizá no sea de interés, en entrar en un análisis de qué significa la democracia liberal o qué significa la ciudadanía. No hay democracia sin ciudadanía. Y quizá más, porque la globalización nos ha impuesto en nuestra mesa uno de los elementos centrales de la vida cotidiana, a la cual muy a menudo o ignoramos o desconocemos, que es la diversidad cultural. Y es justamente la imagen del multiculturalismo, quiérase o no como término, el que trata de ofrecer un modelo de ciudadanía democrática y multicultural que está en juego el día de hoy. Pero me parece que cuando hablamos de nuevo autoritarismo, tenemos que recordar lo que un gran economista norteamericano, John Kenneth Galbraith, quizá uno de los mejores neo-keynesianos del siglo XX, dijo un día. Él dijo en inglés, "The role of the historian is to keep history green." El papel del historiador es mantener la historia viva, todavía verde. Esto es muy importante por dos razones.
Primero porque es imposible estudiar lo que está pasando ahora si no nos vamos a estudiar la historia. En el fondo, cuando Marx llegó a decir, quizá en una provocación, que la única ciencia social que existía era la historia, es porque justamente lo que está pasando ahora no es tan nuevo y se está repitiendo un ciclo. Han muerto estudiantes en México, ¿no es cierto? ¿Y Tlatelolco? Es decir, hay todo un contexto histórico que, si bien no explica todo, el ignorarlo nos impide entender la actualidad. Pero Galbraith era economista, y cuando un economista dice que hay que entender a la historia, es un economista en serio. Porque muchos de los economistas a los cuales nosotros leemos constantemente es gente que no ha estudiado suficiente historia, porque si hubiera estudiado suficiente historia no haría las recomendaciones económicas aberrantes que lo único que han creado son modelos de consumo para pocos y falta de consumo para muchos. Por lo tanto, quiero en esta segunda parte ubicar 5 pecados cardinales que históricamente se han ido construido y que de una u otra manera marcan la situación hoy de toda América Latina y del mundo entero. El primero, sin duda alguna, es la pobreza. Oxfam está presentando en estos días en Davos un documento extraordinariamente documentado, si ustedes quieren, valga la redundancia, sobre cómo 81 personas más ricas del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de toda la humanidad. Que la mitad más pobre de toda la humanidad. Y la predicción es que el año que viene, agregando un poco más ricachones a este grupo, va a tener más del 50% de toda la riqueza de la humanidad. Es decir, la pobreza está íntimamente vinculada a la desigualdad. Íntimamente vinculada a la desigualdad. Y una desigualdad que ha crecido a punto tal que ya no se puede esconder. Pero la pobreza también existe en términos reales. Hay gente que se muere de hambre, cuando incluso en el contexto del capitalismo, las condiciones para crear reales distribuciones de ingresos existen y para evitar las hambrunas existen. Y cuando el Banco Mundial, en su documento señero, que es el Global Observatorio, el Observatorio Global sobre Pobreza, no hay que olvidarse que el Banco Mundial fue creado para combatir la pobreza. Y me hace acordar mucho de lo que decían de Reagan. Reagan quiere mucho a los pobres, por eso cada vez crea más. El Banco Mundial nos acaba de decir en este nuevo documento, extraordinariamente bien documentado científicamente, que el conjunto de los pobres que viven con $1.25 al día ha mejorado, cada vez hay menos. Hoy por hoy solo 1/7 de la humanidad vive con $1.25 al día. Y nos alegramos. 1/7 de la humanidad. Es decir, pobreza y desigualdad están juntos. ¿Pero por qué es así? Por el tercer pecado capital, el neoliberalismo. Yo hice circular un texto que salió publicado en Perfiles Educativos, pero el argumento que presento yo no es tan original tampoco y lo conocemos todos. El neoliberalismo se inventó en América Latina en 1973 y esas fechas, cuando se intentaron modelos económicos que se practicaron primero en Chile y luego se difundieron con la presencia de Reagan, Mulroney, Thatcher en todo el mundo. Y fue justamente en América Latina, en el año 2001, en la crisis argentina, cuando el neoliberalismo mostró las debilidades de su formulación teórica en economía. Pero les digo esto, ya han pasado 3 generaciones de jóvenes en nuestras aulas, en todos los niveles, que han sido sometidos al martilleo tenaz del modelo neoliberal, el cual se ha convertido en un modelo teórico-metodológico para impulsar
educación y cultura en un sentido específico. Es decir, el neoliberalismo es un nuevo sentido común. Y ese nuevo sentido común desplaza el sentido común en el cual muchos de nosotros, en los 50, 60 y hasta me atrevo a decir los 70, en el comienzo del nuevo autoritarismo, fuimos educados. Solo un elemento del neoliberalismo quiero remarcar para seguir adelante, porque tengo pocos minutos que me quedan. Es la imagen de que la educación solo se entiende a partir de lo cognitivo. Por eso existe un modelo internacional como PISA y modelos aplicados en cada sociedad nacional a partir de medir con exámenes de alta probabilidad matemática el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes. ¿Y saben lo que pasa? Si usted lo lleva a evaluar, usted lo va a educar. En otros términos, todo lo que se evalúa es todo lo que se educa. Y muy a menudo lo que se necesita para educar es muy diferente a lo que se necesita para evaluar. El cuarto gran elemento, el cuarto gran pecado, y de esto no necesito hablar mucho, Pablo Freire lo dijo muy bien, es la educación bancaria. Es la imagen de que los estudiantes son como urnas a las cuales uno le pone dinero y van a dar un fruto que se llama, si ustedes lo quieren así, un interés. Este fenómeno al cual Freire criticó tan sistemáticamente no es una cosa del pasado, es un presente y un presente mucho más complejo. Y para terminar, el quinto pecado capital del mundo son las culturas depredadoras que destruyen sistemáticamente el planeta, que es nuestra única casa. Y en esas culturas depredadoras nos tenemos que acordar de que es indispensable una justicia climática. Si no lo logramos, en materia de 10 años, 120 millones de personas van a tener que ser relocadas, mandadas de ciertas zonas del mundo a otras zonas más altas, porque el agua va a invadir sus territorios. Tengo que terminar y lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero una invitación, luego un desafío. CITAC es extraordinario al convocar, provocar, inquietar e invitar. En el mismo espíritu, sugiero que el tema que pueda ocupar a CITAC en el próximo año sea el tema que está ocupando el día de hoy a las Naciones Unidas, que es este: la educación para la ciudadanía global. Y la dialéctica entre lo global y lo local nos va a seguir constantemente provocando. Se habló de derechos humanos, es un régimen que no se creó en México. Se habló de desaparecidos, es una figura jurídica de los derechos humanos que dio cuenta de la experiencia argentina. Y seguiremos así durante muchos años. Es en esta dialéctica de lo global y lo local que yo invito a todos ustedes a pensar que esta discusión tiene que continuarse y el arte tiene que dar una respuesta. Y finalmente, porque no me parece que solo hay que criticar, sino que hay que celebrar, quiero con ustedes celebrar que fue en América Latina donde Freire y un conjunto de utópicos crearon un modelo ético postcolonial que es la única opción que tenemos para la educación del futuro. Muchísimas gracias. Vamos a pasar directamente a abrir las preguntas al público. Preguntas para el panel en general o para alguno de los participantes en específico. Bueno, yo sí tendría una pregunta. ¿Qué maneras dentro del campo de la educación, en las artes también y las instituciones educativas, dentro de esas instituciones, creen que pueden desagregar al sentido común neoliberal al interior de las instituciones?
donde, bueno, son instituciones que también tienen como sus propias formas de operar relacionadas con el colonialismo interno. Un poquito nada más para empezar y ver si podemos generar un diálogo, que yo creo que sería lo más productivo. Efectivamente, yo creo que necesitamos completamente cambiar las categorías y el entendimiento. Pero creo que no lo vamos a poder hacer si no entendemos precisamente cómo estas construcciones tienen una función institucional. El arte no es un espacio idealizado, como a veces se construye. El arte es, de hecho, como la educación, una institución que tiene la función doble de hacer la crítica, de generar el análisis, cuando es una educación y un arte emancipatorio, pero también tenemos que pensar que el arte y la educación son por definición lo que podríamos llamar en una categoría marxista, que quizás sea vieja, pero que efectivamente sigue siendo relevante, al menos como marco de empezar a generar una crítica. Son aparatos ideológicos, entonces también tienen la función de reproducir el sistema. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir aquí es que hay una serie de demandas, ¿no? Por supuesto, si la justicia llama al arte a hablar, es un llamado a las armas, en cierto sentido. El arte tiene el llamado a entrar en este espacio donde una suerte de otredad radical que tiene que ver con un llamado de justicia cuando el sistema se colapsa, o la función misma del arte, que también es una suerte de otredad al sistema. El arte está construido como un espacio que es, en cierto sentido, un espacio de excepción. Hay una libertad y una posibilidad de orden transgresivo, creativo, anticolonizante, es más allá del espacio cognitivo. Tiene que ver con la orientación de lo sensible y en muchos sentidos con la transformación de la subjetividad. Y por eso a mí como historiador sí me parece importante anotar que pues el problema del arte y la justicia es que el arte siempre se está escapando de la justicia, ¿no? Porque el arte tiene una función cuando su función es de avanzada, de precisamente demostrar los límites de la justicia en su ordenamiento jurídico legal que tiene que ver con las funciones políticas del poder. Cuando lo llamamos del otro lado, necesitamos también como de alguna manera desactivar o desarticular o deconstruir lo que sí se puede deconstruir, que son las instituciones, ¿sí? Una cosa es la llamada a la justicia, en un caso que además efectivamente yo quería trabajar este problema a través de una serie de ejemplos específicos a lo que está ocurriendo en México, que tienen que ver con una secuencia que yo entiendo como la reforma constitucional en el momento posrevolucionario que hizo que la educación en México fuera, por definición constitucional socialista, en 1934, y que es el origen de las normales rurales y del espíritu histórico que está en los compañeros de los maestros disidentes y los normalistas y las comunidades en Oaxaca, en Guerrero y de muchas maneras en muchos lugares del país. Y llamar esto como una figura histórica que tiene además una relación con el estado de excepción que se inaugura en México de manera definitiva con la masacre del 68. Porque desde ese momento estamos en un fallo jurídico fundamentalmente porque los responsables de la masacre nunca fueron llevados a la corte, ¿sí? Entonces, esa ambivalencia, en cierto sentido, es el llamar a la justicia a esta lucha popular, tiene que ver con la noción de que el estado de excepción finalmente tiene otro nombre en su constitución teórica que se llama revolución. El estado de excepción es el momento militar, de la toma militar, porque la amenaza revolucionaria está ahí. No se separan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que en un espacio internacional institucionalizado que tiene una circulación en órdenes que también tienen que ver con el mercado y con la circulación de lo que podríamos llamar ideología neoliberal, como es el arte contemporáneo, empatemos nuestra situación con los compañeros en Oaxaca o con los compañeros en Guerrero. Tenemos que tener un momento crítico de entender que si somos llamados, es un llamado muy serio y tiene que ver con la necesidad de también entender críticamente que estamos
fundamentalmente en una función de privilegio. Los artistas tienen el privilegio de tener el estado de excepción, de poder hacer cosas que la otra población no puede hacer. Y eso, claro, tiene que ver con un privilegio de educación. Entonces, yo creo que las cosas que se dijeron aquí fueron muy buenas. Me parece muy importante la idea de reciprocidad y la idea de cambiar completamente los términos del lenguaje, pero para eso vamos a tener que tener mucho cuidado claro que la función es utópica, pero la función utópica nada más la podemos llamar como esa otredad que tiene que entrar para cambiar las condiciones históricas, si realmente tenemos una noción crítica de nuestros límites, nuestros privilegios, y de alguna manera que asumimos que estamos en una posición de demanda de justicia similar a como serían los compañeros en Ayotzinapa. Creo que es muy importante que en este foro entendamos que hay un registro de intensidad distinto, y esa era la intención de mí. Estaba mejor escrito de que lo dije, pero pues, no pude controlar la computadora porque, no sé, no controlo bien los aparatos. Yo nomás quiero sacar a la plática el concepto de utopía. Yo creo que está en eso. Es cierto, es muy difícil cambiar el lenguaje, porque encontrar nuevos implica pensar la vida de manera distinta, y ahí está lo cabrón del asunto, diría. Pero la utopía no es lo mismo en una mentalidad individual a una mentalidad colectivamente dada, construida. La utopía colectiva es realizable porque es acuerdo. La utopía individual es una aspiración, simplemente, que materializarla. Estos son los sueños guajiros, diría. Pero colectivamente podemos trascenderlos, podemos encauzar. Es lo que está haciendo Oaxaca en este momento. Oaxaca se pregunta al futuro. El futuro está en que la sociedad civil reclame el manejo de la educación, pero no desde la empresa privada, sino desde la empresa comunitaria, aunque suena contradictorio el término. Sí, pero empresa lo adopta la comunidad para aprovechar sus recursos. Bueno, la educación sí es necesaria como aparato ideológico, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo colectivamente. Construir esa noción es una utopía realizable. La pregunta es, ¿cómo se logra combatir el nuevo sentido común neoliberal? Y yo me gustaría tener una buena respuesta, pero no la tengo. Creo que el nuevo sentido común neoliberal ya no es tan nuevo y ha calado muy profundamente en la construcción de modelos ético-valorales y de educación en todo el mundo. Sin embargo, creo que valdría la pena responder así. Desde Kant hacia nuestros días, las tensiones más importantes que van, me parece a mí, desde estética a lógica y a moralidad, son dos. La tensión entre el individuo y la comunidad, de la cual Jaime toma una posición muy clara, y la tensión entre libertad y la necesidad. Frente a estos dos elementos que construyen en el mundo occidental la articulación más importante de la filosofía política, el neoliberalismo ofrece dos respuestas. La primera respuesta en contra del argumento de Jaime es el individualismo posesivo. La segunda respuesta para el tema de libertad y necesidad es que un cierto tipo de desigualdad es bueno, porque de esa manera invita a mayor competencia, a mayor lucha por cosas, e invita a que la gente realmente reaccione, y los más talentosos, poniendo sus talentos al servicio de un proyecto, son exitosos. Estas dos respuestas del neoliberalismo, en síntesis,
implica una sola cosa: destruir los modelos de solidaridad organizada. Y francamente, si uno piensa en la imagen de solidaridad organizada, más allá de las imágenes que se pueden gestar alrededor de comunidades territoriales, el problema de la solidaridad organizada entre gente que no se conoce. Entre gente que se conoce fácil, entre gente que no se conoce. Por lo tanto, la única respuesta a este modelo neoliberal es evitar que se destruyan los modelos de solidaridad organizada que están basados en el estado de bienestar social. Porque antes de que se creara el estado de bienestar social, lo que existían eran o caridad por ciertas iglesias o filantropía, pero no una red social que cuidara a los más pobres, los más débiles y los que no tienen voces. El gran dilema de nuestros días es cómo construir una educación para la justicia social que a la vez impulsa un modelo de solidaridad organizada, cuando el neoliberalismo ha gestado una respuesta intelectual que se basa en esta imagen del individualismo posesivo y en el supuesto caso de que si uno es talentoso, usted no le debe nada a la sociedad. Todo lo que usted tiene, usted lo ganó, usted lo merece. Y los que no puedan llegar a ese nivel, I'm sorry. Todavía tenemos tiempo para preguntas del público o participaciones, o comentarios o reacciones a estas provocaciones. Sí, por allá. Sí. Bueno, es solamente como un comentario y agradecimiento. Quería preguntarle que si esto que acaba de decir se relaciona con la charla de la mañana de Palestina, en cierta forma tendríamos que descolonizar nuestra mente para poder pensar diferente, ¿no? Claro, por supuesto, esa es la lógica del proceso de modernización capitalista, es una máquina de guerra de colonización que ha destruido todas las formas de diferencia y comunidad y los conceptos de solidaridad entonces sí, es un proceso histórico, y es un proceso histórico que sí nos tiene un poquito en una crisis de excepción. Sí estamos al borde de que precisamente el contrato social como tal, en su sentido ilustrado, donde principios de igualdad, democracia y libertad desaparezcan completamente dentro de esta lógica que está promovida constantemente en el espacio de la articulación del poder y la economía, pero también en la constante destrucción de todos los modelos diferenciados que históricamente la ilustración y la modernidad también crearon para precisamente tratar de generar la posibilidad del progreso. El problema aquí es que nosotros no tenemos, o sea, el neoliberalismo de manera así súper sencilla es, y voy a ser un poquito esquemática en una definición muy marxista, de la noción de que lo que necesitamos es desarrollo, que es el dogma neoliberal, es que el desarrollo sin contenido social, que implica progreso y cuyo significado es emancipación, ¿sí?, es pura violencia. Entonces, la articulación de la noción de desarrollo, contenido social y emancipación es lo que sería el espacio del progreso. Nosotros como educadores, como artistas, como académicos, tratamos de defender en el espacio del aula, ¿no?, ese tipo de noción ética y de organización de la educación cívica, ética, pero también sentimental. En esto el arte sí tiene algo que hacer. El arte, yo sí quiero decirles que el problema con el arte es que el arte
tiene un papel transgresor y que efectivamente lo interesante es que con justicia, pues más bien es perseguido. O sea, los casos clásicos son precisamente estos casos, y esa es la historia, y si la historia del arte es esa, yo creo que sí es importante marcar como esa diferencia. La justicia como concepto histórico para las poblaciones que han sido, en todo este proceso de destrucción colonizadora que es la modernidad capitalista, que ha sido completamente, están al borde de la extinción, esas comunidades tienen un llamado de justicia que excede la noción fundamentalmente de conciencia burguesa, reflexiva y negativa que tiene el arte. El arte es una construcción de orden, y todas las culturas, todas las comunidades tienen formas de ritualización, de narrativa, de oralidad y de belleza, pero eso no es necesario. El arte es una cosa muy específica y tiene que ver con intereses de mercado, y el arte, el 80% de las veces está del lado del poder. No es orgánico a la comunidad y a la revolución, es orgánico al poder. El arte se constituye como tal en su discurso que es dominante, de cierta manera, alrededor de la corte de Luis XIV, el monarca absoluto. Son proyectos de orden, de generación de hegemonía y dominación. Entonces, los artistas pueden infiltrar eso, han estado en las vanguardias y en el proceso de generar la separación del arte con el poder. Primero, el arte estaba subordinado a la religión, después estuvo subordinado al poder absoluto, y eventualmente el proceso modernista es tratar de generar la autonomía y de alguna manera llamar el arte del lado del pueblo, en una misión popular. Que lo hayamos logrado no está nada seguro. O sea, yo sí cuestiono aquí, ¿sí?, que a mí me dicen justicia y es demasiado importante como para que las tonterías del arte contemporáneo, perdónenme, lo pueda resolver. O sea, yo sé que hay muchos esfuerzos, pero también es un espacio institucional que a veces entra a la función de precisamente silenciar a las comunidades que sí tienen la verdad de ser el objeto de negación radical del todo derecho político, de todo derecho económico, de todo espacio de justicia. Entonces, ante eso, ¿cuál es, sí, el verdadero como proceso histórico? Pues sí, es uno de decolonizar, ¿no? Que podamos recuperar la comunidad, eso va a ser un proceso muy arduo, porque ha sido realmente y es atacada constantemente. La educación y el arte sí tienen esa función. Creo que lo mejor que podemos hacer es también pensar que son espacios donde podemos hacer la narrativa sobre la violencia. La violencia es un trauma. El arte tiene la función de generar una coherencia de algún tipo sobre esa violencia y ayudarnos a no paralizarnos ante el trauma. No sé. Hay tiempo para una participación más y había alguien por acá en la segunda fila que levantó la mano. Hola, gracias. Bueno, no estoy seguro siquiera de que esto sea una reflexión, simplemente son cosas que vinieron a mi mente a medida que los voy escuchando. Una es, bueno, ¿qué nos trajo a esta circunstancia que estamos viviendo y bueno, cómo llegamos aquí y en qué está derivando? Una es las empresas, ¿no? O sea, el gran demonio ausente de este lugar son las empresas que han generado esta concentración de riqueza brutal que se menciona que ahorita Oxfam está denunciando y que ha generado esto. Bueno, sobre las empresas y sobre el motivo de las empresas hay un papelito que siempre está a la entrada de cada empresa que dice declaración de principios, etcétera, ¿no? Y en los 50s, cuando vemos en el mundo una emergencia en volumen de clase media, lo que decía este papelito era, esta empresa está dedicada a generar productos a la comunidad, que los empleados estén contentos, felices, y al final el último renglón decía, y dar una retribución razonable a los capitalistas, a la gente que pone el dinero. A partir de los 80s, este papelito cambió y dice, el principal motivo de existencia de este lugar es darle dinero a los socios. O sea, en ese momento, esta comunidad que eran las empresas, en donde la gente nacía, crecía y se moría, y los hijos entraban y traían muy dentro de sí la marca de la que hacían su subsistencia,
a partir de, digamos, se convirtieron también en territorio de guerra, ¿no? Porque en donde tú dentro de la empresa tenías que, pues, escalar, y los escalones eran los otros, ¿no? Entonces tenías que como tomar poder sobre otras personas y para tú mismo tener poder, y obviamente el escalón superior es el que tenía más poder y es que concentraba más dinero, y la consecuencia de distribución pues es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo contrarrestar esto? Pues evidentemente la mayor resistencia que está surgiendo viene de los perdedores, en este caso comunidades aisladas que ven amenazados su modo de vida, sus recursos, etcétera, ¿no? Y un documento que leí hace poco que hablaba sobre las adicciones, curiosamente hablaba de cómo pensamos siempre que las adicciones son como un enamoramiento con una sustancia tóxica que se implanta en nuestro cerebro y que no nos deja abandonarlas jamás. La discusión que tiene un señor canadiense, yo no recuerdo, es decir, no, nosotros somos como ratas, que lo explica con un experimento de ratas donde dice, o sea, si tú presentas a una rata drogas y agua, va a exigirla, va a buscar la droga. Alguien que cuestiona esto dice, no, a ver, vamos a crear no una rata solitaria en una caja, sino vamos a crear una ciudad feliz de ratas y vamos a dar la opción de las drogas. Y ante este escenario resulta que las ratas no van a la droga. Entonces, esta comunidad o estos excluidos, que son un grupo cada vez mayor de adictos que como sociedad estamos generando, finalmente es una de las grandes poblaciones alienadas de esta sociedad, y creo que seguramente buscando una razón de existir que les permita salir de su adicción, serían como una potencial fuerza para buscar nivelar. Veo muy difícil que el mundo en este momento pueda cambiar a una vida comunitaria, que la concentración de la riqueza simplemente desaparezca, porque a todos nos cae muy mal. Estos 80 personas que son los grandes concentradores de la riqueza, de ninguna manera van a decir sí, está bien, vamos a repartir. Eso no va a suceder. Supongo yo que el cambio va a venir de esto, de comunidades en resistencia y de repensar nuestra relación con esta institución que se llama empresa. A ver, hay una preocupación, espero que la puedo expresar bien. Marx decía que lo concreto es concreto porque es una síntesis de múltiples determinaciones. Y Herbert Reed decía en Educación por el Arte que la riqueza de la diversidad de cada uno de nosotros es la que le daba sentido a la comunidad o al espacio común, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho que o nos volvamos todos clones para que la comunidad funcione, o que por las dificultades de poder manejar en una forma comunitaria lo diferente, truenen los proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, en francés hay una expresión que dice commun, que es como uno, ¿no? Y juega con esto de lo común y como uno. ¿Cómo combinar esos dos niveles? Yo siento que muchas veces los proyectos truenan por eso, porque la expresión individual, perdón, por individual o personal o particular, o sea, yo creo que todos somos seres únicos y multidimensionales, ¿no? Entonces hay una parte que puede trabajar en lo común, pero hay una parte que necesita expresarse. O sea, yo trabajo no desde el arte, sino desde la creatividad, y creo que la expresión creativa es la que le da sentido a muchos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que eso sea posible en los espacios comunes, ¿no? Yo no tengo todavía muchas respuestas, ¿no? Pero las estoy buscando, ¿no? Yo creo que la riqueza, como usted dice, que tenemos las sociedades, es la diversidad. Por lo menos la experiencia histórica de más de 4 siglos que tenemos de Oaxaca es esa.
la unidad y la diversidad. Por eso apelaba mucho al respeto, al trabajo y a la reciprocidad. ¿Por qué? Porque ahí está el arsenal, el manantial de una nueva manera de interpretar el mundo. Porque una cosa es interpretar el mundo desde uno y otra cosa es interpretar el mundo desde el mundo. Esa es la gran diferencia. Bueno, muchas gracias.